Existen concentraciones de algunas sustancias químicas que son tan pequeñas que inclusive expresarlas como porcentajes no es suficiente. Hablando de sustancias químicas venenosas como el arsénico o el plomo o inclusive el mercurio en el cuerpo humano, y necesitamos una unidad de concentración que nos permita entender de mejor manera concentraciones que pueden ser muy pequeñas. Quédate conmigo en este video si no sabes de qué unidad de concentración estoy hablando. Hola y bienvenido a un video más. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, maestro en educación con intervención en la práctica educativa y también maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia. Para el video del día de hoy vamos a hablar de una unidad de medida para la concentración que es utilizada cuando las sustancias tienen ingredientes en cantidades muy pequeñas y expresarlo en porcentaje no es suficiente o no nos ayuda a entender de manera clara a qué nos estamos refiriendo. Estoy hablando de la concentración en partes por millón. A lo largo de este video vamos a explicar a qué se refieren las partes por millón y en qué casos pueden ser utilizados en la vida diaria y en la química. Pero antes de comenzar con el tema, te pido por favor que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo, así como de las listas de reproducción del curso de química que ya está disponible. Comenzando con el tema, te decía que vamos a hablar de esta unidad de medida llamada partes por millón. No es una unidad de medida muy usual o muy común, sino que hay que estudiar un poquito más a detalle algunas mezclas para encontrarnos con concentraciones tan pequeñas que sea necesario expresarse de esta manera. Y podrás preguntarte, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de partes por millón? Bueno, te lo muestro en la siguiente pantalla. Cuando hablamos de las partes por millón, abreviados ppm, nos referimos a una unidad de medida que se utiliza para expresar la concentración de una sustancia, pero en relación con 1.000.000 de partes del total. Esta medida es especialmente útil cuando se trata de cantidades muy pequeñas. Dicho de otro modo, cuando hablamos de partes por millón, me encargo de estudiar la parte de una sustancia que tiene un total de 1.000.000 de estas partes. Por eso se llama partes por millón. Por ponerte un ejemplo, es como si yo analizara una cucharada de azúcar de un contenedor donde hay 1.000.000 de cucharadas de azúcar. Si yo tengo 1.000.000 de esa muestra, cuando yo tomo una parte me refiero a las partes por millón. Ya te imaginarás que es una cantidad muy pequeña. Si yo tengo 1.000.000 de esa sustancia y yo tomo solo una de esas partes, estaría expresando mi resultado como una parte por millón, lo cual es mucho más pequeño a hablar de un porcentaje, como te podrás imaginar. Cuando nosotros expresamos la concentración en partes por millón, tiene una unidad de medida. Si lo puedo medir, debe de tener una unidad. Por lo tanto, cuando hablamos de una parte por millón, este equivale a 1 miligramo de mi ingrediente o de mi soluto por cada kilogramo de muestra. O también puede ser por cada litro de solución. Ya ahora sí te hace un poco más de sentido, ¿no? Si yo tengo una muestra de 1 kilo de azúcar y yo tomo 1 miligramo de este kilo, yo estaría hablando de una parte por millón. Porque ahora sí, tomé una partecita de todo ese kilogramo. Lo mismo aplica para los litros. Si yo tengo 1 litro de leche y yo tomo 1 miligramo de esta leche, yo estaría tomando una parte por millón de esta sustancia. Para fines prácticos se establece que 1 litro y 1 kilogramo son lo mismo, por lo tanto me va a servir tanto para unidades de masa como para unidades de volumen, siempre y cuando yo quiera conocer algo que tenga concentraciones muy pequeñas. Y tú te podrás preguntar, bueno, ¿para qué casos yo podría utilizar las partes por millón? ¿En qué casos existen ingredientes que están presentes en cantidades muy pequeñas o por qué será necesario que yo conozca concentraciones así de pequeñas como son las partes por millón? Aquí en pantalla te muestro algunos de los usos que puede llegar a tener la concentración en partes por millón. Por ejemplo, para la calidad del aire.
En este caso, se emplea para medir la concentración de contaminantes, por ejemplo, los niveles de dióxido de carbono, llamados normalmente CO2, o monóxido de carbono, CO. Estos se pueden reportar en partes por millón para evaluar qué tan contaminado se encuentra el aire y si es apto para el tránsito de las personas. Este es el primer uso. Si yo quiero conocer los contaminantes de algún medio ambiente, por ejemplo, en este caso el aire, si yo conozco que estos contaminantes están presentes en cantidades muy pequeñas, aún así me es necesario conocerlos para tomar medidas y poder cuidar la salud de las personas. Lo mismo puede pasar para la calidad del agua o del suelo también. Otros de los usos que pueden tener la concentración en partes por millón son para el área de la química y de la biología. Por ejemplo, en los laboratorios y para algunos estudios científicos, las partes por millón son muy importantes para describir la concentración de algunas sustancias químicas o también de algunas reacciones biológicas que ocurren también en los seres vivos. En los laboratorios, para llevar a cabo un experimento, no siempre tenemos un montón de ingredientes y los tenemos en la cantidad que nosotros queremos. Como algunos pueden ser un poco elevados en su costo y puede ser complicado comprarlos, solemos trabajar con cantidades muy pequeñas al momento de que hacemos experimentos. Y yo como químico necesito conocer la concentración de las sustancias que estoy usando. Aunque sea una cantidad muy pequeña, necesito yo hacer todos los cálculos matemáticos para entender las reacciones que suceden en el laboratorio. Y es por ello que es necesario para mí conocer cuál es la concentración de las sustancias o los ingredientes que estoy utilizando y generalmente están en partes por millón, porque son cantidades muy pequeñas y muy peligrosas generalmente. Lo mismo ocurre en los seres vivos. No todas las reacciones que se llevan a cabo en los seres vivos se producen en grandes cantidades. A veces, para conocer las sustancias químicas que producen algunos seres vivos, ya sea como veneno o como mecanismo de defensa, son en cantidades también muy pequeñas. Y como científicos, si queremos estudiarlas, a veces nos toca expresar el resultado de la concentración de estas sustancias químicas en cantidades muy pequeñas. Que sean cantidades muy pequeñas no significa que sean inofensivas. Por ejemplo, en muchos venenos de animales como alacranes o arañas, la concentración es muy pequeña, pero a pesar de que es muy pequeña, puede ser muy peligrosa para los seres humanos. Continuando con los usos para las partes por millón, tenemos que también se pueden utilizar para la salud pública. En este caso, se utilizan para hablar de los límites permitidos para algunas sustancias tóxicas en alimentos, en bebidas y en el medio ambiente, y tratando de garantizar que sean seguros para la salud del cuerpo humano, pero también para el medio ambiente. Pasa, por ejemplo, con el uso de los cigarros o de bebidas alcohólicas. Sabemos que son sustancias o alimentos, si los queremos ver de alguna manera, que tienen una gran cantidad de ingredientes y muchos de estos son peligrosos. Los hacen más peligrosos cuando se consumen en cantidades muy elevadas. Por lo tanto, siempre hay que cuidar en esta parte de la salud pública que, por ejemplo, los cigarros, muchos de los ingredientes peligrosos y tóxicos que contienen se encuentren en cantidades lo más pequeñas posibles. Esto para que eviten generar un mal en el cuerpo humano de los fumadores, que sabemos que de todas formas ocurre, pero se busca que esto sea lo más tardado posible. Por eso es que tampoco es bueno abusar de este tipo de sustancias. Muchas tienen sustancias tóxicas que cuando los consumimos de manera frecuente nos pueden causar daños a la salud. Y finalmente, hablando de un último uso que puede tener la concentración en partes por millón, hablamos de la industria. En este caso, en procesos industriales, las partes por millón ayudan a controlar la calidad y la cantidad de ingredientes de los productos. Y con esto también se asegura que las impurezas, es decir, sustancias que no deberían estar ahí de manera normal en esos productos, puedan estar dentro de ciertos límites permitidos. Es muy parecido a lo que hablábamos hace un momento sobre las bebidas alcohólicas, pero ahora lo estamos hablando sobre alimentos y bebidas más comunes, productos de limpieza, cosméticos, de higiene personal,
Por ejemplo, está el caso de las pastas de dientes. Sabemos que las pastas de dientes tienen un ingrediente particular llamado flúor que ayuda al correcto cuidado de nuestros dientes. Por ejemplo, hay que cuidar mucho qué tanto de este ingrediente suele tener la pasta de dientes. No debe de ser tanto porque puede ser tóxico, pero tampoco debe ser menos porque si no, no produce el efecto de limpiar en nuestra boca. Te invito, por ejemplo, a que revises la pasta de dientes que tienes en tu casa y que busques la concentración de flúor que tiene. Te vas a dar cuenta que está expresada en partes por millón. Y con eso vas a poder tener un ejemplo claro y en tu casa de en qué casos se puede utilizar la concentración en partes por millón. Y ahora te toca a ti. Cuéntame si conocías esta concentración en partes por millón, si crees que es necesario que cuando expresemos una cantidad muy pequeña, sea necesario que no la expresemos como porcentaje, sino que cambiemos a otra unidad de medida. O si en tu opinión es mejor seguir expresando todo como porcentajes, sin importar que el porciento que tengamos sea una cantidad muy pequeña y que a veces nos cueste un poco más entenderla. Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo este video sobre la concentración en partes por millón de las sustancias químicas. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo haces y compartir este video con aquella persona que esté estudiando la concentración de las mezclas. Quizá la explicación que damos aquí sobre la unidad de medida de las partes por millón les sea de utilidad para comprender un poco más cómo están ordenados los ingredientes de las mezclas y su concentración. Recuerda que puedes seguirme en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.